si yo le digo María José, Careyip, el Coti, el Carranga, la Fresa, Caremango, Mamaosa, el Jeico, el Macaco, el Mono, el Bomba, el Tocorón, Reina Pantoja. ¿A qué le suena? Es que usted ya sabe. Porque es información que publicó BioBio Chile, es información que usted la puede encontrar en nuestro sitio web y que tiene relación con los rostros del Tren de Aragua, una banda de crimen organizado transnacional que lamentablemente hay todas las muestras de que ya está situada en nuestro país. ¿Y qué fue lo último que se supo, Néstor? A ver, ¿qué es lo que pasa? Hace una semana justamente, el miércoles pasado, 11.000 carabineros, 11.000 policías, ingresaron hasta la cárcel del Tocorón en la región de Aragua. La intención era justamente tratar o al menos detener al Niño Guerrero, que es el líder del Tren de Aragua, pero además quienes forman parte de su banda, que de hecho es rotulado como la banda delictiva Tocorón. ¿Y por qué? Así se les conoce allá. Porque justamente los que decíamos, el Cara de Jeep, el Mamaosa, el Macaco, el Pepito, el Yayo, el Mono, el Bomba, la Reina Pantoja, todo esto son parte de una banda criminal que, de hecho, según los informes donde también ha trabajado, hay que decir, Estados Unidos a través de la DEA, se trata de grupos que obviamente se dedican a la extorsión, particularmente o principalmente en la zona de Venezuela, pero además venden autos. Probablemente a usted le va a sonar muy común estos delitos, porque realmente en Chile en los últimos 4 o 5 años han venido creciendo la venta de vehículos motorizados, la duplicación de patentes, el sicariato, la venta de droga, los robos de vivienda, robos de empresa, etcétera. O sea, son delitos que para nosotros lamentablemente comenzaron a ser comunes ya hace un tiempo. El asunto es que en el caso chileno no solo tienen que rendir no rinden cuenta a Tocorón, sino que simplemente han ido aprendiendo también este modelo delictivo. Y el problema radica en que la Policía de Investigaciones emitió una alerta ante la eventual llegada del círculo cercano al Niño Guerrero, quien sabemos, se fugó de la cárcel de Tocorón. No se sabe cuándo, no se sabe si es que fue específicamente en este operativo. Esa es la información preliminar que establece que habría sido en este operativo que se realiza en la cárcel Tocorón cuando el Niño Guerrero se fuga. Había construcción de túneles de altísima ingeniería, y efectivamente ya hay países que incluso están ofreciendo sus recompensas. Perú, por ejemplo, ofreció $12,000 una cantidad de dinero impresionante para saber información respecto al paradero del Niño Guerrero, que tiene a toda la región básicamente con todas las antenas prendidas, porque si ya logra coordinar una banda delictual de crimen organizado de ese nivel desde una cárcel, ¿qué puede hacer afuera? Y no quiero alarmar ni nada por el estilo, pero es lo que es. Yo creo que es bastante interesante el ejercicio que hemos hecho de revelar parte de quiénes son, porque hasta ahora todo estaba concentrado en Niño Guerrero, que es el líder del Tren de Aragua y que se conocía ya en nuestro país el año 2019 a raíz de las escuchas telefónicas que se lograron hacer a la Estrella y a otros líderes o representantes de este cartel venezolano en nuestro país. Ahí ya se hablaba de que se tenía que esperar el beneplácito, la autorización para la representación del Tren de Aragua en algunas zonas de Chile, como en Puerto Montt, por parte del llamado Niño Guerrero, decían particularmente las escuchas telefónicas. Pero ¿cuál es el punto? Es que la Policía de Investigaciones y Carabineros se han adelantado a este escenario probablemente bastante complejo y han logrado identificar, yo creo que el ruteo, más allá de que hayan tenido información de agencias internacionales, es súper importante, porque con esto le da un peso específico también a la parte o a la tarea más investigativa de quienes están en la frontera, que están en las carreteras. Ahora, el problema es que necesitamos, esto es la parte buena, ¿cuál es el problema? Es que necesitamos mayor control. O sea, yo me imagino que de aquí para los próximos meses debería haber un control muy exhaustivo en la Ruta 5 Norte. O sea,
Tal vez incluso con checkpoint de seguridad en algunas zonas, más allá de la que hay con fitosanitario o del SAC. O el registro biométrico que también se ha implementado. O sea, evitar que estos personajes, porque ya no estamos hablando solo de Héctor Rustenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, sino que también estamos hablando de otros personajes que forman parte de su pandilla y que son sanguinarios, no estamos hablando de cualquier persona. Ahora, los datos que llegan de Venezuela también son de muy mala calidad, y en eso las autoridades chilenas tienen toda la razón. Uno lo conversa con fiscales y todos se quejan que no hay información. Probablemente nos están escuchando en la Embajada de Venezuela en Santiago. Súbale a la radio, señores diplomáticos, porque la verdad que su país no está al nivel de lo que ocurre en con otros países. Sí. De la región. Respecto a eso mismo, quien lidera el régimen venezolano, Nicolás Maduro, dijo también en declaraciones que está en coordinaciones con Perú, con Colombia, y también incluyó a Chile para buscar al Niño Guerrero y a otros fugitivos. Pero sabemos que las relaciones entre Venezuela y nuestro país están totalmente tensas, considerando las declaraciones del presidente Gabriel Boric, entre otros puntos. Y bueno, la entrega de información de Venezuela, al ser un régimen autoritario o con características democráticas muy cuestionables, es difícil, porque no entregan la información como corresponde. También aquí hay dudas que uno se puede plantear, porque resulta que el líder del Tren de Aragua tenía cinco condenas, o estaba cumpliendo 5 condenas, pero fueron dejadas sin efecto en Venezuela, y solamente quedó una. Entonces, claramente es extraño, porque en un régimen democrático, para los que siempre defienden Venezuela, en un régimen democrático algo así no ocurre, porque esa es la Corte Superior de Justicia, en el caso chileno, la Corte Suprema, la que te podría tener o determinar alguna revisión por último de las condenas. Pero en este caso les llama mucho la atención. Hemos estado conversando con personas que conocen sobre este tema en Venezuela. Les llama la atención que obviamente nadie cuestiona en Venezuela, pero que de la noche a la mañana, de las 5 o de las 6 que tenía, hayan quedado solo una condena para el Niño Guerrero. Entonces ahí es donde vienen las suspicacias de que si estaba ayudado o no estaba ayudado, si tiene informantes dentro del régimen que lo ayudan a este personaje, y ahí es donde obviamente Perú se pone nervioso, digámoslo así, policialmente hablando, y es que saca esta recompensa de $142,000, perdón, de $12,000 para quien tenga información sobre el líder del Tren de Aragua. Lo que hace la Policía de Investigaciones es emitir entonces esta alerta informativa con todos los nombres, el detalle, es un documento al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Biobío, la radio, donde finalmente se ponen los antecedentes de los fugados, sus rostros, el rol que cumplen en esta banda de crimen organizado, y se solicita entonces que todo el personal que ejerce funciones en los distintos controles fronterizos del territorio nacional tengan esta información para que tengan ojo. Pero acá sabemos que, entra mucha gente de manera irregular todos los días a nuestro país, y estas no son personas cualquiera. Mira, lo que pasa es que efectivamente quiero, aprovechando, digamos, que estamos hablando del tema de lo que hemos revelado durante esta jornada acá en Biobío, a través de Biobío Chile, también hay que ponerle mucha atención al fentanilo. El fentanilo es una droga que está provocando muchísimos problemas en Estados Unidos. Para quienes no tienen redes sociales o no les gusta, en redes sociales, les cuento a ustedes, se han ido conociendo videos, por ejemplo, de Filadelfia, que son, ¿verdad?, le dicen la droga zombie, porque las personas que la consumen, estas pastillas, caminan como zombies. Los videos son impactantes. Son impactantes porque parece como una escena de una película. Yo pensaría que son actores. De mala factura. Sí. Pero es impresionante porque son personas que están totalmente perdidas en escaleras, etcétera. También se ha visto en las zonas más deprimidas de Nueva York, se ha visto en las zonas más deprimidas de California, en Seattle, en el estado de Washington, Costa Pacífica. Se han visto personas y llama la atención que es en zonas deprimidas de ese país. Pero el asunto es que el fentanilo ya está en México, ya bajó a Ecuador. Hay un par de zonas que se han reportado fentanilo en Perú. Entonces la pregunta es, y esto es muy interesante, ¿cuál es el monitoreo que se está haciendo en nuestro país para prevenir una droga que es mortal, pero que además genera y entra a las zonas más deprimidas de los países?
Entonces, yo voy a hacer tal vez como dato, tengo una teoría, y en la gente de Antofagasta lo sabe. Muchas veces Antofagasta, de hecho, recuerden ustedes que la inmigración descontrolada colombiana, que nunca se quiso ver como realmente debió verse, fue en Antofagasta, ¿sí o no? Esto hace mucho tiempo. En Antofagasta partieron los secuestros también en las cárceles. Y después lo tuvimos por el resto del país. En Antofagasta empezaron los homicidios macabros, porque claro, pueden bajar los delitos, pero mire la calidad de los homicidios. Si son con disparo en la cabeza, con disparo, son fusilamientos, digámoslo de esa forma. Y Antofagasta siempre ha sido una especie de laboratorio de lo que luego va a ocurrir, lo dijo en su minuto también el actual gobernador Ricardo Díaz, que va a ocurrir en el resto del país. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Yo creo que hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atento del desarrollo, hay que estar muy atento con las policías en las rutas del norte del país, porque si el fentanilo llega a Chile, aparte de los puertos donde claramente ha llegado droga, pero lo indican incluso informes internacionales. Y el puerto de San Antonio es uno de los puertos que más exporta droga. O sea, deberían las policías estar muy, muy atentas a lo que está pasando en las carreteras, los desplazamientos. Y yo creo que llegó la hora en que efectivamente hay que poner ciertos, como dicen los estadounidenses, los checkpoints de seguridad donde los vehículos sean revisados. Es necesario, es urgente frente al escenario que se está viviendo en la región latinoamericana. Información plural, opinión independiente.